Estamos estudiando el Evangelio de Juan los días domingos y llegamos a este texto en el capítulo 1, versículos 10 al 13, y dice: Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Este texto vimos el día domingo que declara varias verdades. La primera de ellas quizás es que el mundo no reconoció a Jesús como su Salvador cuando Él vino. Ahora, la otra cosa quizás mucho más importante de este texto también es que la nación de Israel no solamente no lo reconoció, sino que lo rechazó. Ahora también leemos el versículo 13 y declara quiénes y cómo es que llegamos a ser hijos de Dios. Declara y dice que han llegado a ser o llegan a ser hijos de Dios aquellos que creen en su nombre, que no nacen de sangre, ni de la voluntad de carne, ni de voluntad del hombre, sino de Dios. Es decir, que el nuevo nacimiento es un milagro de parte de Dios. Y sabemos entonces que los que han nacido de nuevo, o todos aquellos que hemos experimentado la transformación, o lo que en otros textos en el Nuevo Testamento se conoce como regeneración, implica la palabra regeneración, nacer de nuevo. Este es un milagro que ha sido producido por ese encuentro con Dios a través del Espíritu Santo, por medio del cual llegamos a ser hijos de Dios. Entonces, de este texto nace la pregunta, y nos hacíamos esa pregunta el domingo: ¿quién es entonces el pueblo de Dios? Sabemos muy bien que el pueblo de Dios está compuesto por la congregación de sus hijos. En el Antiguo Testamento, los hijos de Dios se llegaban a conocer por la fe que ellos tenían en el Mesías que un día vendría. Es decir, no creían en el Jesús que nosotros como lo creemos ahora. Ellos creían en un Mesías, en un Jesús, en un Salvador que un día en el futuro vendría. Y de esa manera los profetas lo anunciaban. Dice 1 Pedro 1:10, los profetas que hablaron de la gracia destinada a ustedes, y está hablando a la iglesia, Pedro, el apóstol Pedro acá, dice: estos estudiaron e investigaron con detalle todo acerca de esta salvación. Ellos querían determinar a quién y a qué momento se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que les seguirían. Dios les hizo saber que su tarea, o sea, su trabajo, no era para ellos mismos, sino para nosotros, y que solo administraban lo que a ustedes ahora les anuncian aquellos que les han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Este texto nos enseña la verdad sobre la fe y esperanza que estos profetas, estos hombres de Dios, estos hijos de Dios, tenían, y que no estamos hablando de discípulos o creyentes en el Nuevo Testamento, no, estos eran creyentes, pero que vivían antes de que Jesús viniera. Eran creyentes del Antiguo Testamento. Ahora, aunque muchos opinan que el pueblo de Dios está compuesto por los descendientes del patriarca Abraham, ¿no? Y esta es por la promesa que se le da en Génesis capítulo 12. Ahora, en cuanto a este capítulo 12 de Génesis, hay dos opiniones sobre quién es el pueblo de Dios.
Y personalmente para mí esto está claro quién es el pueblo de Dios y lo voy a decir un poco más adelante. También reconozco que hay creyentes en Cristo, mis hermanos en Cristo, que no van a estar de acuerdo con esta opinión o con lo que en este estudio vamos a ver. Pero yo creo personalmente que a pesar de las opiniones que podemos tener, lo más importante es que veamos detenidamente los textos bíblicos que voy a compartir con ustedes. Lo que voy a exponer aquí no es de una importancia lo suficiente como para romper relaciones de compañerismo con aquellos que no comparten este punto de vista. Siempre debemos demostrar amor hacia aquellos que no están de acuerdo. Hay, creo yo, doctrinas todavía mucho más fundamentales e importantes en las cuales nos unen y estamos de acuerdo. Entonces, en este punto no queremos causar división, sino más bien poner las dos opiniones. No me voy a ocupar mucho de la primera, sino más bien de la segunda. Pero veamos las dos opiniones que hay sobre esta pregunta: ¿quién es el pueblo de Dios? La primera es Israel. Ese es el pueblo de Dios. La mayoría, aquí la opinión mayoritaria no es mayoría. Y es que opinan que la nación de Israel o los descendientes de Abraham son el pueblo de Dios. ¿No? Eso es lo que muchos opinan. Entonces veamos esto. Si son los descendientes de Abraham, el pueblo de Dios, es decir, los descendientes de sangre, los que componen ese pueblo de Dios hoy en día, vamos a ver un dato bien importante. Y es que ahora mismo, en el Estado de Israel, todos aquellos que se identifican como judíos, que es el 70% nada más de la población, de unos 10 millones, lo hacen nada más de una manera religiosa o cultural. Es decir, que no hay datos, y esto lo pueden buscar ustedes, no hay datos demográficos que indiquen el porcentaje exacto de la población que ahora mismo está en Israel, que son descendientes directos de Abraham o cualquiera de las 12 tribus. Entonces, para los proponentes de esta idea, que Israel es el pueblo de Dios, basados en Génesis 12, sería resolver entonces quiénes son los ocupantes del Estado de Israel, o sea, las personas que están en el Estado de Israel, son el pueblo de Dios, o son aquellos que se identifican como judíos, aunque no vienen directamente, no son descendientes directamente de sangre de Abraham. Y vale la pena mencionar acá que muchos de los que ahora también están en Israel se definen judíos culturalmente, es decir, no creen ni siquiera en Dios. Ahora, otros pueden decir, ¿no?, que el pueblo de Dios se refiere a los que ahora mismo están ocupando el territorio, ¿no?, el Estado de Israel. Entonces veamos esta posición con esta realidad. El asunto aquí es que la población de Israel, ya les mencioné, solamente hay un 70% que se identifican como judíos, sea culturalmente o que creen en el Dios de Abraham. ¿Okay? El porcentaje en realidad es bastante mínimo los que creen en el Dios de Abraham. Ahora, el otro porcentaje, hay un poquito más del 20% de árabes y otras minorías. Mencioné también el domingo que solamente el 2% de la población de Israel son, menos del 2%, son cristianos. Ahora, pensemos que el pueblo de Dios entonces es el 70% que se identifican como judíos. Para aquellos que dicen, bueno, el pueblo de Dios es los judíos. El problema que tenemos con esto es que ese 70%, ya les dije, muchos de ellos ni siquiera creen en Dios, mucho menos creen en el Mesías Jesús. O sea, no creen en Jesús, en nuestro Señor. De hecho, hay un libro
que yo he hablado en su momento acerca, que es muy poco conocido, que es el Talmud. Es un libro judío que fue escrito a través de muchos años y que en él contiene las blasfemias más grandes en contra de Jesús que una persona ha podido escuchar o leer. Entonces, el hecho de que digamos que es la nación de Israel, el pueblo de Dios, para mí personalmente esto no tiene sentido. Ahora, ¿cuál es la segunda opinión? La segunda opinión es que la iglesia es el pueblo de Dios. Y aquí vamos a ser honestos. Aquí estamos, yo personalmente estoy en la opinión minoritaria entre los creyentes. Y en este pequeño estudio, este pequeño ensayo, no voy a entrar en explicaciones complejas sobre por qué la mayoría de creyentes, vamos a decir, no nos ponemos de acuerdo en esta opinión, ya que para muchos será complicado comprender la explicación basada, ¿no? o la fe o lo que creen que el pueblo de Israel como nación o como descendientes es el pueblo de Dios y que se basa en un sistema de interpretación bíblica conocido como el dispensacionalismo. Yo sé que para muchos esta palabra quizás algunos primera vez que la oyen y por eso no voy a ir ni siquiera ahí. Más bien mi respuesta va a ser un poco más sencilla, basada en la Biblia y un poquito tal vez en los escritos históricos reformados. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta conversación, de este ensayo, de este estudio? Y es que comprendamos quién es verdaderamente y quiénes son parte del pueblo de Dios según la enseñanza bíblica y según lo que también muchos de los reformadores creían. Y bueno, la mayoría, pienso yo, que no he encontrado nada que opine lo contrario. El punto 1 es, vamos a ver, el fundamento bíblico del pueblo de Dios. Y el texto clave para todo esto es 1 Pedro 2, 9, 10. Dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Antes ustedes no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes no habían sido compadecidos, pero ahora ya han sido compadecidos. Allí, si ustedes se dieron cuenta y pusieron atención, el versículo 10 dice, ahora son el pueblo de Dios. El apóstol Pedro está hablando aquí a la iglesia y le dice a la iglesia, judíos, gentiles, es decir, los que no somos parte de la nación de Israel, ustedes son ahora el pueblo de Dios. Veamos otro texto. Romanos 9, 6 al 8. Y aquí vamos a encontrar, porque muchos dicen, bueno, y entonces, ¿qué pasa con el pueblo de Israel? ¿No? ¿Qué sucede con ellos? ¿Qué sucede con los descendientes de Abraham? Romanos 9, 6 al 8. Ahora bien, no estoy diciendo que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son israelitas, ni todos los descendientes de Abraham son verdaderamente sus hijos. Pues dice, tu descendencia vendrá por medio de Isaac. Y ustedes se preguntarán, ¿y esto qué significa? Bueno, Pablo lo explica ahí en versículo 8. Esto significa que los hijos de Dios no son los descendientes naturales, sino aquellos que son considerados descendientes según la promesa. Nuevamente aquí nos damos cuenta, el apóstol Pablo usa varias frases. Una de ellas es los hijos de Dios y los descendientes. Y ahora habla que los hijos de Dios son aquellos que nacen según la promesa. Ahora, todos hemos leído el siguiente texto que voy a compartir con ustedes. Y este es el texto clave, creo yo, para muchos cuando se apoya la idea de que la nación de Israel es el pueblo de Dios.
¿no? Y es Génesis 12, 1, 3. Leamos. Pero el Señor le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y este texto al final dice, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esto es interesante porque no solamente dice la nación de Israel, no, serán benditas o todas las familias de la tierra. Ahora, ¿cuál es la explicación de este texto de acuerdo al Nuevo Testamento? Porque me gustaría mucho dar mi propia opinión. Pero ¿cuál es la explicación de Génesis capítulo 12, versículo del 1 al 3? Veamos. Gálatas 3, 8 al 9. Ahora, déjeme decirte antes de leer este texto de Gálatas. Esta carta de Gálatas fue escrita a la iglesia en Galacia porque Pablo se había dado cuenta que habían llegado muchos falsos maestros haciendo lo que se conoce como sincretismo, una mezcla de la verdad con la mentira, una mezcla de lo santo con lo pagano. En este sentido y en este caso de la iglesia de Galacia, o la congregación a los Gálatas, es que estaban haciendo una mezcla del cristianismo con el judaísmo. Y de hecho esto es algo que lo vemos hoy en día en muchas iglesias. No solamente en la iglesia que, por ejemplo, ha sido crítica todo el tiempo acerca, por ejemplo, de la iglesia que guarda el sábado, sino que esto se ha mezclado, por ejemplo, cuando las iglesias cristianas celebran las fiestas judías, tienen el shofar en sus celebraciones y tienen un montón de atuendos y cosas que ni siquiera pertenecen al tiempo ni de Jesús ni de los patriarcas, a cosas que no pertenecen pero que ahora se tienen entre los judíos modernos y se miran y se observan, pero que no eran parte ni siquiera en el Antiguo Testamento. Entonces veamos la explicación de Gálatas, que Gálatas nos da en capítulo 3, 8 y 9 acerca de Génesis 12, 1 al 3. Y dice el apóstol Pablo, en la Escritura al prever que Dios habría de justificar por la fe a los no judíos, es decir, a los gentiles, nosotros, dio de antemano la buena nueva a Abraham cuando dijo, en ti serán benditas todas las naciones. Versículo 9. De modo que los de la fe son bendecidos en el creyente Abraham. De ahí por eso es que los reformadores creyeron que la iglesia, tanto como la iglesia y Cristo, estaban presentes siempre en el Antiguo Testamento. Y cuando decimos iglesia, no como el concepto que tenemos ahora mismo de iglesia, sino la congregación, los hijos de Dios, estaban presentes en el Antiguo Testamento en lo que se conoce como el remanente fiel. Eso lo veremos quizás en otro estudio, hablando del remanente fiel. ¿Qué es eso? Pero aquí nos damos cuenta, dice, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Esa es la explicación de Génesis 12. Cuando Génesis 12 no se le aplica el cumplimiento de Génesis 12 en el presente y en el tiempo de Pablo, no se le aplica a la nación de Israel, sino a los creyentes, a los hijos de Dios, a la iglesia. Ese es el punto clave acá. Que Pablo no continúa diciendo, es la nación de Israel, es la nación que Dios ha escogido para llevar el mensaje, para llevar el evangelio. Es la nación de Israel que es el pueblo de Dios. Dice, no, en ti serán benditas todas
las naciones de la cual nosotros somos parte. Veamos Gálatas 3:16, continuemos, porque creo que es importante leer esta carta para comprender quién es el pueblo de Dios y no confundirnos y no judaizarnos, es decir, estar haciendo cosas que le pertenecen al pueblo judío y que no le pertenecen de ninguna manera a la iglesia de Dios. Gálatas 3:16. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablara de muchos, sino y a tu simiente, como de uno que es Cristo. Aquí encontramos entonces algo todavía más importante, ¿no? Hablando de Génesis 12. Dice el apóstol Pablo, la simiente es Cristo. Y nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, somos parte de ese pueblo de Dios, no porque lo merecemos, no por nosotros mismos, sino que a través de Cristo. Veamos el verdadero linaje de Abraham. Es decir, cuando hablamos de linaje es los verdaderos descendientes de Abraham. ¿Se acuerdan la opinión? Número 1 era que los descendientes de Abraham, de sangre, son el pueblo de Dios. Veamos entonces Gálatas 3, 23, 29. Pero antes de que viniera la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro tutor. En la versión antigua dice nuestro ayo, dice, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Pero al venir la fe, no estamos ya al cuidado de un tutor, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Nuevamente aquí se usa la expresión hijos de Dios para designar el pueblo de Dios. Versículo 27 de Gálatas 3, porque todos ustedes, los que han sido bautizados en Cristo, están revestidos de Cristo, es decir, han nacido de nuevo. La palabra revestido es eso, han nacido de nuevo. Por lo tanto, versículo 28, aquí donde se rompe todo esto acerca de el pueblo de Dios, es la nación de Israel o los descendientes de Abraham. Dice el versículo 28. Entonces, ¿ahora qué pasa? Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, sino que todos ustedes son uno en Cristo Jesús. ¿Escuchamos bien? El pueblo de Dios es uno. Dice, ya no hay judío, no hay griego, no hay tal cosa, ya no hay una nación, ya no hay nacionalidad. Somos el pueblo de Dios, dice el versículo 29, dice, ustedes son de Cristo, ciertamente son linaje de Abraham, según la promesa herederos. ¿Quién es el verdadero linaje de Abraham? Ustedes son de Cristo. Y si ustedes son de Cristo, ciertamente son linaje de Abraham. Es el pueblo de Dios. Son los hijos de Dios, los creyentes en Cristo. Los verdaderos israelitas, ¿quiénes son? Romanos 2:28. Porque lo exterior no hace judío a nadie. Y estar circuncidado no es una señal externa solamente. El verdadero judío lo es en su interior. Y la circuncisión no es la literal, sino la espiritual, la del corazón. El que es judío de esta manera es aprobado no por los hombres, sino por Dios. Dice, sí, podemos ser judíos, podemos ser linaje de Dios, pero no judíos de acuerdo a las tradiciones, a las costumbres, a la ley, como ya lo declaró Gálatas, sino
esta circuncisión, este nuevo nacimiento se da en el corazón. Por eso a Nicodemo se le dijo, y vamos a ver ese texto más adelante en el estudio de Juan, capítulo 3. No puedes ver el reino de Dios si no naces de nuevo. Entonces los verdaderos descendientes de Abraham, nuevamente seguimos con esto, Romanos 9, 7, 8. Ni todos los descendientes de Abraham son verdaderamente sus hijos, pues dice, tu descendencia vendrá por Isaac. Significa que los hijos de Dios no son los descendientes naturales, sino aquellos que son descendientes según la promesa. Y la justicia, mis queridos hermanos, no viene por cumplir las tradiciones, la ley de Moisés, observar las fiestas judías como que fuéramos judíos en nuestras iglesias. Romanos 14, 13, 14 dice, porque la promesa dada a Abraham y a su descendencia, en cuanto a que la recibía el mundo como herencia, no le fue dada por la ley, sino por la justicia que se basa en la fe. Pues si los que van a recibir la herencia se basan en la ley, la fe resulta vana y la promesa queda anulada. Entonces, mis queridos hermanos, la promesa no es que se le dio a él por la ley, sino por la fe. Ahora, la esperanza de los patriarcas, muchos dicen, bueno, pero es que en 1948 se comenzó a cumplir las grandes profecías de que el pueblo de Israel iba a volver a su nación, iba a volver el pueblo de Dios ahí. Pero la esperanza de los patriarcas, los profetas y los grandes héroes de la fe del Antiguo Testamento no fue el ocupar permanentemente el territorio que ahora conocemos como el Estado de Israel. Fíjense bien esto, lo que estoy diciendo. Los patriarcas, los profetas, los grandes héroes de la fe en el Antiguo Testamento, su fe no era un día, porque fueron al exilio, ¿no? Estuvieron esclavizados, desterrados. Comenzaron a volver otra vez en 1948. Pero la fe de todos en el Antiguo Testamento no fue ocupar nuevamente la tierra que hoy se conoce como la nación de Israel, sino un lugar eterno. Y eso es lo que debemos de ver nosotros. Aún Abraham vivió en Canaán sin saber, sin reconocer y sin aceptar y recibir la tierra como prometida. ¿Por qué? Porque su fe estaba aún más no sobre un puñado de tierra, no sobre aquellos campos verdes que había en ese tiempo, sino en algo todavía aún mucho más grandioso que la misma Jerusalén y que la misma nación de Israel hoy en día. ¿Por qué digo esto? Hebreos 11, 13 al 15. Hablando de los héroes de la fe, dice, por la fe todos ellos murieron, y esto es lo más triste, sin haber recibido lo que se les había prometido, y solo llegaron a ver esto a lo lejos, pero lo creyeron y lo saludaron, pues reconocieron que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Porque los que dicen esto claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubieran estado pensando en la patria de donde salieron, tiempo tenían para volver. Pero ellos anhelaban una patria mejor, es decir, la patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de llamarse su Dios. Al contrario, les ha preparado una ciudad. El pueblo de Dios, mis queridos hermanos, ha sido definido siempre por la fe, por la relación con Dios, no por la descendencia biológica o
porque pertenecen a una nación. Porque si leemos los profetas, vamos a saber y vamos a comprender que la nación de Israel fue una nación infiel, que quebrantó el pacto de Dios una y otra vez. Y que aun cuando el Mesías fue revelado, lo rechazaron, tal como lo leímos en Juan capítulo 1. Y cuando Jesús discutió con los israelitas, con los judíos de su tiempo, los cuales exactamente decían lo que ahora dicen muchos. La nación de Israel, los hijos de Abraham, son el pueblo de Dios. Y se llamaban a sí mismos linaje de Abraham. Jesús les dijo, no, ustedes no son linaje, ustedes no son la descendencia de Abraham, no son hijos de Abraham. Porque si fueran hijos de Abraham, ustedes hicieran las obras de Abraham, pero ahora ustedes me quieren matar a mí. ¿Y por qué lo hacen? Porque su padre no es Abraham, sino el enemigo mismo. Estas son palabras muy fuertes, pero están escritas en el mismo libro que estamos estudiando en el Evangelio según San Juan. Y Juan comienza a desarrollar este tema bien fuertemente desde el principio de su libro, cuando menciona que su mismo pueblo no lo recibió. De hecho, si hacemos un poco de memoria también, cuando Cristo nace, dice que no había un lugar para recibirlo. Tuvo que nacer en el pesebre, un lugar no apropiado para un bebé, para un nacimiento de un bebé. Mis queridos hermanos, el pueblo de Dios, tal como lo declara 1 Pedro 2, 9, 10, es la iglesia. Somos el pueblo de Dios. Y la iglesia está compuesta por todos aquellos creyentes que son judíos, por supuesto que sí. Israelitas que creen en Jesús, por supuesto que sí, son el pueblo de Dios. Y por aquellos que ahora también están al otro lado de la nación de Israel, del Estado de Israel, en Gaza, que están siendo muertos por miles. También ahí mismo hay hijos de Dios si creen en Cristo. Porque ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay gentil. Porque todos los hijos de Dios en Cristo somos el pueblo de Dios. Ahora, dice 1 Pedro, hemos sido compadecidos. Tenemos que sentir compasión y no tomar partidos en todas las situaciones que este mundo está viviendo. Ya sea el conflicto de Israel contra Irán, ya sea el conflicto de Israel contra Gaza, y no estamos justificando jamás los unos como los otros. Necesitan encontrar el amor de Dios, encontrar esa compasión que el apóstol Pedro habla en este capítulo 2 de su primera carta. Mis queridos hermanos, que Dios les bendiga. Y espero que esto haya traído luz a cualquier duda. Y si tienen alguna duda, y si tienen preguntas, con mucho gusto podemos responder a estas. Pero he tratado de una manera fiel a las Escrituras, en lo que declaran las Escrituras y no mi propio pensamiento. Que Dios les bendiga y que el Señor pueda alumbrarnos y guiarnos en su palabra. En Cristo Jesús le agradecemos. Amén.